a las 6:23 am, hora media de Greenwich, y según fuentes, dentro de los muros del palacio, el Palacio de Buckingham emitió una frase de 12 palabras. No al público, porque según las fuentes, esto todavía está bajo una investigación muy estricta. Y en esas 12 palabras, el palacio declaró algo que destruyó un matrimonio, derrumbó a un hombre y sacó a un niño de la línea de sucesión británica. La declaración dijo esto de forma directa. El príncipe Harry no es el padre biológico de Archieris Mountbatten-Windsor. Sin suavizar el mensaje, sin disculpas, sin discusiones en curso, solo ADN, solo ley, solo consecuencias. 3 laboratorios independientes, pruebas autorizadas por un tribunal, ninguna conexión biológica. Fin del debate. Para cuando la mayoría de las personas estaba sirviendo su primera taza de café, ya había ocurrido un terremoto constitucional. Y antes de que este día terminara, Harry estaría en el suelo de su propia casa en California, luchando por respirar, repitiendo una sola frase como una oración que creía que podía deshacer la ciencia. Soy su padre. Pero la biología no se dobla ante la creencia, y tampoco lo hace la corona. Para entender por qué el palacio actuó tan rápido y con tanta fuerza, tenemos que entender qué era realmente esa declaración y qué no era. Seamos muy claros sobre algo ahora mismo. Esto no era especulación de tabloides. Esto no era chisme del palacio susurrado a reporteros amigos. Esto fue una investigación constitucional formal. Cada palabra de esa declaración fue revisada por abogados constitucionales, verificada por expertos legales y aprobada en los niveles más altos del gobierno. Esto no trataba de sentimientos. No trataba de proteger reputaciones. Trataba de la ley de sucesión. Según la ley británica, no entras en la línea de sucesión porque alguien te críe. Entras porque desciendes biológicamente del linaje real. Y el palacio dijo sin dudar que Archie no lo era. Eso significa una sola cosa. Alguien, en algún lugar, presentó a un niño al mundo como elegible para el trono cuando no lo era. Eso no es vergonzoso. Eso no es incómodo. Eso es un posible fraude contra la corona. Ahora, según fuentes dentro del círculo de los Sussex, eran las 10:23 p.m. El príncipe Harry acababa de tomar su teléfono en Montecito, California. Se estaba preparando para dormir cuando escuchó la noticia. Y según múltiples fuentes, su primera reacción no fue pánico, fue incredulidad. Pensó que era falso, un hackeo, una broma. Así que hizo lo que cualquiera en su posición haría. Llamó a sus abogados en el Reino Unido. Y cuando ellos confirmaron que era real, cuando le dijeron que el palacio había iniciado una investigación y que se afirmaba que no era el padre biológico de su hijo, Harry dijo 2 palabras: imposible, insano. Pero el cuerpo humano sabe cuando la verdad ha llegado, incluso antes de que la mente la acepte. Su respiración cambió, su forma de hablar se rompió. Su sentido de la realidad comenzó a deslizarse. Y allí mismo, tratando de explicar, estaba Meghan Markle. Según testigos, ella le dijo que había razones y complejidades. En ese momento Harry la miró y todo se rompió. Para cuando el príncipe Harry terminó su segunda llamada telefónica, su cuerpo ya había empezado a traicionarlo. Este no fue un momento dramático. No hubo gritos ni cosas volando. Fue algo más silencioso, más peligroso. Los testigos dicen que su respiración se volvió rápida, superficial, casi mecánica. Sus palabras dejaron de formar oraciones completas. Sus pensamientos ya no seguían una línea clara. Así es como se ve el shock cuando es real. Harry no estaba procesando un rumor. No estaba reaccionando al ruido de las redes sociales. Estaba dándose cuenta de golpe de que el palacio podía decirle al mundo algo sobre su propio hijo que él mismo nunca había sabido. Seguía diciendo que no podía ser verdad. Seguía insistiendo en que la ciencia debía estar equivocada. Seguía aferrándose a la idea de que el amor podía vencer a la genética. Pero aquí está la realidad sobre la verdad cuando llega sin aviso. No pide permiso. En minutos, Harry no podía ponerse de pie. Su pecho se apretó. Su visión se volvió borrosa. Y luego se desplomó. No de forma simbólica, físicamente. En el suelo de su casa en Montecito, el mismo hombre que había sobrevivido a misiones de combate en Afganistán de repente no podía respirar bajo el peso de una frase de la que no podía escapar. No eres su padre biológico. Lo que siguió no fue una respuesta del palacio, fue una respuesta de emergencia. Los servicios de emergencia fueron llamados poco antes de las 11 p.m., hora del Pacífico. Los paramédicos llegaron en minutos. No encontraron a un hombre discutiendo. No encontraron a un hombre exigiendo explicaciones. Encontraron a un hombre en crisis. Harry estaba hiperventilando, desorientado, agarrándose el pecho. Lo trataron en el lugar, pero quedó claro de inmediato que esto no podía resolverse en una sala de estar. Fue trasladado al Hospital Catach de Santa Bárbara, bajo lo que el personal médico describió después como una crisis psicológica con posible compromiso cardíaco. Y una vez dentro de esa habitación de hospital, sin títulos, sin control, Harry hizo algo que incluso rompió a profesionales experimentados. Repitió la misma frase una y otra vez. Soy su padre. Sé que soy su padre.
Lo sostuve, lo crié. Los médicos dirían después que no era negación. Era duelo chocando con la realidad a toda velocidad. Harry no estaba discutiendo la biología, se estaba aferrando a su identidad, porque cuando le quitas la paternidad biológica a un hombre que construyó su propósito alrededor de la familia, no solo quitas un hecho, quitas el suelo bajo sus pies. Y entonces llegó Meghan, y la temperatura de la habitación cambió. Cuando Meghan Markle llegó al hospital, los testigos notaron algo de inmediato. Ella no estaba derrumbándose, estaba concentrada, atenta a su teléfono. Preguntó sobre protocolos de privacidad, acceso a registros médicos, quién había sido notificado, si los medios lo sabían. Contactó a abogados, asesores de relaciones públicas y contactos en el Reino Unido. El personal del hospital dijo después que su energía no era emocional, era estratégica. Esto importa no porque la emoción pruebe culpa, sino porque el contraste cuenta una historia. Una persona se estaba desmoronando psicológicamente, la otra estaba controlando el flujo de información. Cualesquiera que fueran las conversaciones antes del 2 de diciembre, lo que Harry supiera o no supiera, para esa noche una cosa era innegable. Ya no estaban parados en la misma versión de la verdad. Pero la verdadera pregunta no es cómo terminó esto. La verdadera pregunta es cómo comenzó, y por qué el palacio ya había estado investigando durante meses. Esta historia no comenzó con sospechas, comenzó con papeleo. En abril de 2025, funcionarios del Palacio de Buckingham iniciaron una revisión legal rutinaria de los registros de sucesión. Esto es normal, aburrido incluso. Es el mantenimiento administrativo de la monarquía hasta que algo no coincidió. El certificado de nacimiento de Archie era legalmente válido, pero estaba construido de forma extraña. Pequeñas inconsistencias, desviaciones menores del protocolo, el tipo de cosas que los empleados notan porque están entrenados para notarlas. Luego llegó la primera grieta real. El certificado indicaba el Hospital Portland como lugar de nacimiento, así que los abogados del palacio hicieron una pregunta simple. ¿Meghan Markle fue admitida allí alguna vez? La respuesta llegó clara y devastadora. No hubo admisión, no hubo parto, no hubo registro de que Meghan Markle diera a luz en ese hospital. Los administradores confirmaron que se les había dicho que esperaran un nacimiento real. Se prepararon para ello, pero nunca ocurrió allí. En ese momento, esto dejó de ser administrativo, porque si el registro público de un nacimiento real era incorrecto, los investigadores no tuvieron opción más que hacer la pregunta que el palacio odia hacer. ¿Qué más no es verdad? Esa pregunta abrió una puerta, y por esa puerta llegó una pista que nadie podía ignorar. Y aquí es donde todo se vuelve devastador. En junio, los equipos legales del palacio recibieron una denuncia anónima a través de un canal legal seguro. No era vaga, no era chisme. Venía de un ex empleado de una clínica de fertilidad en Los Ángeles. La afirmación fue directa. Meghan Markle y el príncipe Harry usaron esperma de donante para concebir a Archie. Se dieron fechas, se dieron nombres de clínicas, se describieron los procedimientos con detalle, suficiente detalle para que los abogados del palacio no pudieran descartarlo. Obtuvieron autorización judicial y luego solicitaron los registros. Lo que encontraron no fue ambiguo. Documentación médica confirmada. Múltiples ciclos de FIV. Meghan Markle como paciente. El príncipe Harry proporcionando muestras que fueron analizadas pero no utilizadas. Esperma de donante usado en el embrión exitoso. El documento más importante fue el formulario de consentimiento. Mostraba la firma de Meghan Markle, una línea en blanco donde debía estar la firma del príncipe Harry, y una nota escrita a mano que decía consentimiento verbal debido a viaje. Esa única línea en blanco es la falla central de toda esta historia, porque el consentimiento no es un sentimiento, es un registro, y los registros no mostraban que Harry hubiera aceptado por escrito el uso de esperma de donante para crear un niño que luego sería presentado como su heredero biológico. Los archivos médicos revelaron después porque el esperma de donante entró en la conversación. El príncipe Harry tenía problemas graves de movilidad espermática. Lo suficiente como para ser poco probable la concepción natural y bajas las probabilidades de éxito con FIV. Lo intentaron de todos modos. Falló 2 veces. Luego se usó esperma de donante y se creó el embrión que se convirtió en Archie sin material genético de Harry. En ese punto, la sospecha se convirtió en obligación, porque la creencia ya no era suficiente. Solo el podía cerrar esto. Una vez confirmado el uso de esperma de donante, el palacio no tenía margen legal. Si Archie estaba en la línea de sucesión y su estatus biológico era incierto, la corona estaba en riesgo. La princesa Ana fue llamada para revisar la evidencia. Su respuesta fue inmediata. Esto no es un asunto familiar, esto es constitucional. El palacio avanzó para obtener confirmación de ADN.
no en privado, no en silencio, sino de una manera que pudiera sostenerse en un tribunal. Los tribunales británicos afirmaron jurisdicción sobre la ley de sucesión. Los tribunales estadounidenses cooperaron. En agosto, durante lo que Meghan y Harry creían que era una visita pediátrica rutinaria en California, personal médico autorizado por un tribunal recolectó muestras de ADN de Archie. Esas muestras fueron enviadas a 3 laboratorios independientes acreditados, 2 en Estados Unidos y 1 en Suiza. La cadena de custodia fue perfecta. Los resultados regresaron en septiembre. Los 3 laboratorios llegaron a la misma conclusión. Ninguna relación biológica. Ninguna. El príncipe Harry no era el padre genético del niño que había sido listado públicamente como sexto en la línea del trono británico. Cuando el rey Carlos III fue informado, hizo la única pregunta que importaba. ¿Harry lo sabe? La respuesta, basada en toda la evidencia, fue devastadora. Probablemente no. Al menos no completamente. Al menos no con claridad. Al menos no por escrito. Desde ese momento, el palacio no estaba decidiendo si actuar. Estaba decidiendo qué tan rápido y qué tan público. Una vez confirmados los resultados de ADN, el palacio ya no tenía opciones. Tenía obligaciones. La ley de sucesión británica no es flexible, no se dobla ante la emoción, no negocia con sentimientos modernos. Según el acta de establecimiento, la sucesión se basa en descendencia sanguínea de la casa real, no en matrimonio, no en crianza, no en amor. Lo que significa que Archie podía ser legalmente hijo de Harry bajo la ley de California y aún así ser constitucionalmente irrelevante para la corona británica. El Parlamento entendió las implicaciones de inmediato. Se convocaron discusiones de emergencia. Los académicos legales hablaron con claridad. Sin descendencia biológica, Archie no podía permanecer en la línea de sucesión, ni temporalmente, ni simbólicamente. Quitar su nombre se convirtió en un tema serio de debate y ahora está siendo considerado. Esto no fue castigo, fue procedimiento. Y eso fue lo que lo hizo Brute. Nadie estaba siendo juzgado, pero todo estaba siendo corregido. Los expertos legales no suavizaron sus palabras. Si Meghan Markle usó esperma de donante a sabiendas, si no informó correctamente al príncipe Harry y si luego presentó a Archie como biológicamente elegible para el trono, eso no es un malentendido. Es un posible fraude contra la corona. Y el fraude contra la corona no es simbólico, es criminal. La extradición fue discutida, no anunciada, no solicitada, pero legalmente posible. El palacio dejó algo claro. No estaban acusando públicamente, pero estaban investigando completamente. Al mismo tiempo, la opinión pública se dividió con fuerza. Las encuestas mostraron apoyo a la posición legal del palacio, fuerte simpatía emocional por Harry, y una profunda incomodidad con la forma en que salió la verdad. Una cosa en la que muchos coincidieron. Harry parecía menos un cómplice y más un daño colateral. Pero el público no pudo hacer la pregunta más difícil, así que la haremos nosotros. Esta es la pregunta que hizo el palacio, la pregunta que hizo el rey Carlos, la pregunta que hizo William, y la pregunta que ninguna investigación puede responder completamente. ¿Harry lo sabía? La evidencia es contradictoria. Los registros de la clínica no muestran consentimiento escrito de Harry para el uso de esperma de donante. Amigos describen a un hombre desesperado por ser padre. Las notas médicas muestran intentos fallidos, presión creciente, el tiempo corriendo. Algunos creen que se le dijo de forma vaga, selectiva, estratégica. Otros creen que sospechaba pero no quería claridad. Y algunos creen que fue completamente engañado. Aquí está la verdad incómoda. A veces las personas no mienten a otros, se mienten a sí mismas. Y cuando la creencia se vuelve supervivencia, las preguntas se vuelven peligrosas. Harry puede que nunca sepa exactamente cuándo la verdad se le escapó. Solo que cuando finalmente llegó, destruyó todo lo que creía entender. Y eso nos lleva al final de esta exposición, o más exactamente, a lo que realmente es esta exposición. Música.